Hola, hola. El día de hoy hablaremos acerca de la anatomía de cuello, de laringe y de faringe. El grupo está compuesto por Arias Polanía, Ronald Steed. Cerquera García, Andrea Juliana. Romero y Maxi Margarita. Cristian Andrés Victoria Pastrana. y quien les habla, Laura María Andrade Rivera, estudiantes de la Fundación Universitaria Navarra. Tenemos de las fases del cuello. Para ello, tenemos que las fases del cuello se van a dividir en tres. La primera es la fase de revestimiento, la segunda es la fascia pretraqueal y la tercera es la fascia prevertebral. Vamos a tener que en la fase de revestimiento o fascia superficial, la cual la podemos denotar de un color rojo, pues va a estar compuesta va a estar por debajo de lo que es el músculo plástima, del plexo cervical superficial, de las venas yugulares anteriores y de la rama mandibular del nervio facial. Vamos a tener que la fascia pretraqueal o fascia visceral, la cual la podemos denotar de un color azul, pues va a envolver lo que es el paquete vasculonervioso del cuello y va a formar un desdoblamiento sobre los músculos y los órganos de lo que es la glándula tiroides, la paratiroides y la sublingual. Por último, la fascia vertebral, la cual la podemos denotar de un color naranja, pues se va a extender desde lo que es el cráneo hasta T3 y tiene su importancia por ser la vía de diseminación de acceso profundo del cuello a lo que es el mediastino. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son los límites del cuello y los diferentes triángulos que encontramos en él, que son de gran ayuda para el abordaje quirúrgico. Entonces, encontramos dentro de los límites del cuello, encontramos cuatro: el superior, el límite inferior, el límite anterior y el límite posterior. Dentro de lo que es el límite superior, vamos a encontrar que está dado por el borde inferior del maxilar inferior hasta su ángulo y una línea imaginaria que vamos a trazar desde el ángulo hasta la apófisis mastoide del temporal. El límite anterior va a estar dado por la línea media anterior del cuello, que en este caso va a ser la misma línea media anterior del cuerpo. El límite inferior va a estar dado por lo que es todo el borde superior de la clavícula, y ya lo que es el límite posterior va a estar dado por el músculo trapecio. Estos serían los límites del cuello. Aquí es donde entra a jugar un papel muy importante el músculo esternocleidomastoideo, que lo encontramos por acá así, y es que nos va a dividir nuestro cuello en dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior, considerándose anterior todo lo que esté delante del esternocleidomastoideo y considerándose posterior todo lo que esté atrás de él. Bien, ahora nos vamos a enfocar en nuestro triángulo anterior. Vamos a encontrar que va a tener tres, como es un triángulo va a tener tres límites: el superior, el anterior y el posterior. El superior va a ser el mismo límite del cuello, que va a ser el borde inferior del maxilar inferior hasta su ángulo y una línea imaginaria hasta la apófisis mastoide del temporal. El anterior también va a ser el mismo del cuello y va a ser toda la línea media anterior del cuello. Pero el posterior ya va a cambiar. Nuestro límite posterior va a ser el borde anterior del esternocleidomastoideo. Cabe resaltar que dentro de este vamos a encontrar un techo y un piso, ¿cierto? El techo va a estar dado por lo que es el tejido que contiene el músculo platisma, y el piso por la faringe, la laringe y la glándula tiroide. Dentro de lo que es la subdivisión del cuello vamos a encontrar dos músculos que son importantes, que es el vientre posterior del digástrico, tanto el vientre anterior del digástrico, y otro músculo, el segundo, que es el vientre superior del homoioideo. Bien, aquí podemos observar tres de los cuatro triángulos que encontramos en el cuello. Estos tres que observamos aquí son los triángulos pares: el triángulo submaxilar, el triángulo carotídeo y el triángulo muscular. Como podemos observar acá en la diapositiva, encontramos los triángulos pares. Entonces se dice que son pares porque si observamos al otro lado van a encontrarse los mismos. Entonces encontramos el submaxilar,
encontramos el carotídeo y el muscular. Nos falta uno, ¿cuál es? El impar. El impar se dice que es el submentoniano. ¿Por qué es impar? Porque encontramos solamente uno en el cuello. Ahora vamos a mirarlo en nuestro modelo anatómico, el cual lo encontramos en esta parte, el submentoniano. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos triángulos. Iniciaremos por el submandibular o submaxilar, que es el más superior. Este va a estar dentro de su límite, vamos a encontrar el borde inferior del maxilar inferior y los bordes tanto el posterior como el anterior del músculo digástrico. Ya dentro de lo que es el contenido, encontramos que pasa la rama mandibular del nervio facial, la glándula submaxilar, la arteria y la vena facial, el nervio hipogloso y el nervio lingual, y lo que son los músculos milioideos y genioideos. El triángulo carotídeo va a estar limitado por el vientre posterior del músculo digástrico, por el vientre superior del homoioideo y por el borde anterior del esternocleidomastoideo. Dentro de lo que es su contenido encontramos que pasa la arteria carótida común, la vena yugular interna, el seno carotídeo, el cuerpo carotídeo, el vértice superior del nervio hipogloso y por último el nervio vago. En el triángulo muscular encontramos como límites el vientre superior del músculo homoioideo, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y la línea media anterior del cuello. Ya dentro de lo que es el contenido encontramos que pasan los músculos infraoideos, pasa la laringe, la tiroide y la paratiroide. Encontramos que también pasa el nervio laríngeo recurrente y el nervio laríngeo superior. Y por último pasa lo que es la parte externa de la arteria carótida común. Ya para terminar con los triángulos anteriores del cuello, encontramos el triángulo submentoniano y este va a estar limitado inferiormente por el hueso dioides y lateralmente por el borde anterior del músculo digástrico, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Y dentro de su contenido encontramos que pasan ganglios linfáticos submentonianos. Ahora vamos a hablar de lo que es el triángulo posterior del cuello. Dentro de sus límites vamos a encontrar que está dado por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, por un tercio del borde superior de la clavícula y por el vientre anterior del músculo trapecio. Acá entra en juego un músculo muy importante que es el vientre inferior del músculo homoioideo. Este nos va a subdividir el triángulo en dos, el triángulo posterior en dos, lo que es el triángulo occipital y el triángulo supraclavicular. Dentro del triángulo occipital encontramos como límites el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, el vientre inferior del músculo homoioideo y el borde anterior del músculo trapecio. Como contenido encontramos lo que es la arteria occipital, el tronco del plexo braquial, ganglios cervicales, vena yugular externa y el nervio accesorio. Ya para finalizar con los triángulos posteriores del cuello vamos a encontrar el supraclavicular. Este está limitado por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, por el borde superior de la clavícula y por el borde inferior del músculo homoioideo. Y dentro de su contenido vamos a encontrar que pasa lo que es la arteria supraclavicular, la arteria subclavia y la vena yugular externa. Ahora vamos a hablar de lo que son las zonas de trauma de cuello. Estas se encuentran en la salida de la vasculatura torácica junto con las arterias vertebrales, las carótidas proximales, el pulmón, la tráquea, el esófago y el conducto torácico, y los conductos nerviosos simpáticos, y este es de mayor mortalidad debido al riesgo de las lesiones vasculares graves y lesiones infratorácicas asociadas. Es por eso que se dice que, o se conoce que esta zona como la zona de las lesiones olvidadas. Ya en lo que es la zona 2 encontramos que esta es central, es la de mayor tamaño y también la zona más frecuente de lesiones, pero pues con una mortalidad menor que en la zona 1 y en la zona 3, debido a que las lesiones son diagnosticadas más fácilmente y pues el abordaje quirúrgico es más sencillo.
En esta zona encontramos lo que es la vena yugular interna, la arteria carótida común y sus divisiones en arterias carótidas internas y externas, las arterias vertebrales, la tráquea, el esófago y lo que es la laringe. Esta zona entonces la conocemos como la zona de los grandes vasos. Ya para terminar con lo que es la zona 3, encontramos que esta tiene la característica de ser una región difícil de abordar quirúrgicamente y pues contiene lo que es la faringe, las glándulas salivares, las venas yugulares internas, las arterias vertebrales y el sector distal de la arteria carótida interna. Acá observamos el cuello, que es la región que va a unir la cabeza con el tronco y con los miembros superiores y su límite superior. Encontramos acá el hueso hioides, que es un hueso impar que se encuentra ubicado en la región cervical anterior, entre lo que es la mandíbula y el cartílago tiroides, a la altura de la primera, segunda, tercera vértebra cervical. Hay de aclarar que este hueso pues no se va a articular con ningún otro, sino que se encuentra suspendido por los músculos que unen la mandíbula, la apófisis estiloides, el cartílago tiroides, el manubrio de lo que es el esternón, la escápula y los ligamentos estiloideos. Los vamos a hacer por acá. Este pues está fijado en la parte de arriba, va a estar con toda la parte del piso o suelo de la boca. La parte de abajo va a pegar con la laringe y la parte externa o la parte de atrás va a estar con lo que ya vendría siendo la faringe. A nivel estructural, el hueso hioides está formado por lo que es el cuerpo, que tiene forma de rectángulo o cuadrilátero, en donde vamos a encontrar una cara anterior, una cara posterior, vamos a encontrar un borde superior, un borde inferior y dos bordes laterales. En el borde superior pues va a prestar inserción la membrana hioglosa, que es una estructura que forma parte de lo que ya es el esqueleto fibroso, ya acá donde vendría la lengua. En su borde inferior se van a insertar ciertos músculos como lo es el infraioideo, el esteroideo, homoioideo y pues también el tiroideo, además de la membrana tiroidea. Sus bordes laterales vienen a implantarse las astas mayores o tiroideas y por encima las astas menores de la cara anterior, donde se van a insertar también músculos como lo es el genioideo, algunos fascículos del músculo geniogloso, el músculo miloideo, el músculo estiloideo y otros músculos, excepto el digástrico, que no va a entrar en contacto con lo que es el cuerpo del hioides, sino que pues va a entrar por lo que son las fibras artiformes. Acá pues en las astas mayores vamos a encontrar dos caras con dos bordes, un borde vertical y otro borde transversal. En el punto donde se van a encontrar estas dos crestas se va a encontrar una pequeña saliente ósea más o menos profunda. Bueno, acaba de resaltar que en dos especies animales esta eminencia llega ya hasta lo que es el final de la lengua. Y bueno, acá también en lo de las astas mayores vamos a encontrar las dos caras con dos bordes, un borde medial y un vértice o tubérculo de estas astas mayores, quien va a presentar inserción ya a lo que es el ligamento tiroideo lateral, que va a cruzar por este lado. Este hueso es el punto de inserción de los músculos, como ya lo he dicho anteriormente, supraioideos e infraioideos, de todo lo que es la región cervical anterior, y pues hace que la vía aérea se mantenga, pues esté abierta. Vale resaltar ya acá que este hueso, pues el hioides, como lo podemos observar acá, no se vamos a encontrar en lo que es el anfiteatro o en el cadáver, ya que cuando se le hace la necropsia se extrae junto a lo que es la lengua y todo el sistema digestivo y automáticamente pues el hueso sale. La columna cervical comienza en la base del cráneo. 7 son las vértebras que componen la columna cervical, además de 8 pares de nervios cervicales. Cada vértebra cervical se denomina C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Los huesos cervicales o vértebras son más pequeños que las demás vértebras espinales. Vale acá resaltar que las vértebras cervicales son menos gruesas, pero tienen mayor movilidad.
La función de la columna cervical es contener, proteger la médula espinal, soportar el cráneo y permitir los diversos movimientos de la cabeza, por ejemplo, la rotación de un lado a otro y la inclinación de delante hacia atrás. Las vértebras cervicales tienen una curvatura convexa hacia adelante. Las lesiones o pequeños traumatismos de esta columna cervical pueden ocasionar emergencias graves que pueden ser pues de muerte. Acá pues también vale resaltar que los nervios cervicales controlan muchas de las funciones del cuerpo y de las actividades sensoriales. En el caso de C1 controla cabeza y cuello, C2 va a controlar cabeza y cuello también, C3 va a controlar diafragma, C4 va a controlar los músculos de la parte superior del cuerpo, ejemplo el deltoides, el bíceps, C5 va a controlar los extensores de la muñeca, C6 va a controlar los extensores también igualmente pues de la muñeca, C7 controlar ya lo que es el tríceps. Acá tenemos la primera vértebra cervical o atlas, que pues es una vértebra incompleta que no tiene verdadero cuerpo vertebral. Se cree que que ese es el mismo de la apófisis odontoides del axis y los elementos restantes están más o menos reducidos. Acá podemos observar la primera vértebra cervical o atlas, donde podemos observar el agujero vertebral, la punta tubérculo posterior, la apófisis transversa, el agujero transvertebral, la cara articular inferior de lo que es la masa lateral del axis. También podemos observar el arco anterior, el tubérculo anterior y también podemos observar acá la cara articular para ya lo que es el diente. Acá tenemos la cuarta vértebra cervical que articula la vértebra cervical C3. Podemos observar cómo está acá lo que es el cuerpo vertical. Acá en este lado tendríamos la apófisis unciforme. Acá en la parte inferior tendríamos lo que es la apófisis espinosa. Tenemos lo que es el foramen vertebral en forma triangular. Tenemos también acá la apófisis articular inferior, la lámina, tenemos acá, tenemos la carilla articular superior, tenemos en esta parte más o menos, por este lado, tendríamos lo que es el pedículo, acá tendremos el tubérculo posterior, el tubérculo anterior y el foramen transverso lo tendríamos acá a este costado. Ahora vamos a ver lo que es el plexo cervical. El plexo cervical se forma por la unión de las ramas anteriores de los primeros 4 nervios cervicales, desde C1 a C4. Este se va a dividir en plexo cervical profundo y plexo cervical superficial. El plexo cervical superficial es sensitivo y vamos a encontrar lo que es el nervio occipital menor, el nervio auricular mayor, el nervio supracromial, el nervio supraclavicular, y dentro del plexo cervical profundo vamos a encontrar lo que son el nervio lateral, recto lateral, el nervio esternocleidomastoideo, el nervio trapecio, el elevador de la escápula y el nervio frénico. Recordando que estos últimos son nervios motores. Bueno, vamos a observar los músculos que podemos ver en este modelo anatómico. Primero tenemos al músculo esternocleidomastoideo, que es el más sencillo de reconocer porque se encuentra muy superficial. Este es originado en la cara anterior del manubrio y la cara superior de un tercio medial de la clavícula. Está insertado en la cara lateral de la hipófisis mastoides, la mitad lateral de la línea nucal superior del occipital. Está inervado por el nervio accesorio, irrigado por la rama esternocleidomastoidea de las arterias tiroidea superior y occipital, también por la rama muscular de la arteria subescapular y la rama occipital de la arteria articular posterior. Tiene dos funciones, una bilateral y una unilateral.
En la bilateral flexiona la cabeza y eleva el tórax. Unilateralmente gira la cabeza hacia el lado opuesto. También tenemos en la región infraioidea, debajo del músculo hioides, tenemos el músculo esternoioideo, que se originaba en la cara posterior del manubrio del esternón, el ligamento esternoclavicular posterior, la extremidad medial de la clavícula, y tiene como inserción la porción medial del borde inferior del cuerpo del hioides. Está inervado por el asa cervical, está irrigado por las ramas esternocleidomastoideas y hioideas de la arteria tiroidea superior, también la rama hioidea de la arteria lingual, y tiene como función la fijación del hioides. Bueno, tenemos también el músculo omoideo, que tiene un vientre superior y un vientre inferior. El vientre superior es originado desde el tendón intermedio, tiene como inserción el cuerpo del hioides, está inervado por el asa cervical, irrigado por las ramas esternocleidomastoideas y hioideas de la arteria tiroidea, también por la rama hioidea de la arteria lingual, y tiene como función que fija y desciende al hueso hioides. También en su vientre inferior, entonces su vientre inferior está originado en el borde superior de la escápula y el ligamento transverso superior de la escápula, terminando el tendón de intermedio bajo el músculo esternocleidomastoideo. Este está inervado por el asa cervical, está irrigado por la rama esternocleidomastoidea y la hioidea de la arteria tiroidea superior, también por la rama hioidea y la arteria lingual, y tiene la misma función que el vientre superior de este músculo. En un plano más profundo de la parte infraioidea se puede observar al músculo esternotiroideo, que es originado en la cara posterior del manubrio y del esternón por debajo y profundo al origen del esternotiroideo. También por el borde del primer cartílago costal, está inervado en la línea oblicua en la lámina del cartílago tiroides. Está inervado por el asa cervical, irrigado por la rama cricotiroidea de la arteria tiroidea superior, y tiene como función la descensión de la laringe y el cartílago tiroides. También en esta vista encontramos al músculo tiroideo, que está originado en la línea oblicua en la lámina del cartílago tiroides. Está insertado en el borde inferior del cuerpo y la asa mayor del hioides. Está inervado por la rama tiroidea del nervio C1 a través del nervio hipogloso. Está irrigado por la rama hioidea de la arteria tiroidea superior y tiene como función la descensión de la laringe y el hioides, y también eleva al cartílago hioides. También aquí tenemos el músculo cricotiroideo, que está originado en la parte anterior del cartílago cricoides, está insertado en el borde inferior del cartílago tiroides y su asa inferior, está inervado por el ramo externo del nervio laringe superior, está irrigado por las arterias tiroideas superiores e inferiores, y su función es alargar y tensar los ligamentos bucales. Observamos a los músculos escalenos. Tenemos primero al músculo escaleno anterior, que está originado por los tubérculos anteriores de la apófisis transversa C3 y C6. Está insertado por el tubérculo del escaleno anterior en la primera costilla y está inervado por los ramos ventrales de los nervios cervicales de C5 a C8. Está irrigado por la rama cervical ascendente de la arteria tiroidea inferior y tiene como función la elevación de la primera costilla y la inclinación del cuello. Ahora el músculo escaleno medio, que lo podemos ver acá, está originado en los tubérculos posteriores de la apófisis transversa de C2 a C7. Está insertado en la cara superior de la primera costilla, inervado por los ramos ventrales del nervio cervical C3 a C7. Está irrigado por los ramos musculares de la arteria cervical ascendente y tiene como función la elevación de la primera costilla y la inclinación del cuello. Ahora tenemos al músculo escaleno posterior. Este músculo escaleno posterior está originado en los tubérculos posteriores de la apófisis transversa de C4 a C6. Está insertado en la cara externa de la segunda costilla, está inervado por los ramos ventrales de los 4 nervios cervicales inferiores, está irrigado por los ramos musculares de la arteria cervical ascendente y de la tiroidea inferior y la rama superficial de la cervical transversa, y tiene como función la elevación de la segunda costilla y la inclinación del cuello. Al lado del músculo escaleno posterior encontramos el músculo bueno, 1, 2, 3, ya.
Detrás o al lado del músculo escaleno posterior encontramos al músculo elevador de la escápula. Este músculo es originado por los tubérculos posteriores de la apófisis transversa de C1 a C4. Está insertado por el borde medial de la escápula desde el ángulo superior hasta la espina. Está inervado por los ramos ventrales de C3 a C4 y el nervio dorsal de la escápula. Se encuentra irrigado por la arteria dorsal de la escápula, la arteria cervical transversa y la arteria cervical descendente, y tiene como función la elevación de la escápula medialmente y rota inferiormente a la clavícula. Tenemos también al músculo esplenio de la cabeza, que este es originado por el ligamento nucal y la apófisis espinosa de C7 a T3. Está insertado por la apófisis mastoidea del temporal y un tercio lateral de la línea nucal superior. Está inervado por los ramos dorsales de los nervios cervicales. Bueno, aquí tenemos el músculo tromboides menor, que está originado por el ligamento nucal y la apófisis espinosa de las vértebras C7 a T1. Está insertado en el borde medial de la escápula a nivel de la espina de la escápula. Está inervado por el nervio dorsal de la escápula, está irrigado por la arteria dorsal de la escápula y tiene como función la fijación de la escápula a la pared torácica y retrae y rota la cavidad glenoidea. También tenemos los músculos trapecios, el trapecio descendente y el trapecio transversal. Estos están originados por la protuberancia occipital externa, el ligamento nucal, la apófisis espinosa de C7 a T12. Está insertado un tercio lateral de la clavícula por el acromión y la espina de la escápula. Está inervado por el nervio accesorio. Están irrigados por la arteria cervical transversa y las ramas perforantes dorsales de las arterias intercostales. Y tiene como función la elevación, la retracción y la descensión de la escápula. Bueno, entonces ahora tenemos el músculo digloso, que vamos a poner un poco así nuestro modelo anatómico para poder observarlos un poco mejor. Tenemos el músculo digloso, que está originado por el cuerpo menor del hioides. Está insertado por la cara lateral e inferior de la lengua. Está inervado por el nervio hipogloso. Está irrigado por la arteria subclavia y la arteria submentoniana y tiene como función la retracción de la lengua. Ahora tenemos al músculo genioideo, que está originado por la espina mentoniana inferior. Está insertado por la cara anterior del cuerpo del hioides. Está inervado por el ramo de C1 a través del nervio hipogloso. Está irrigado por la rama subclavia y la arteria lingual y tiene como función la elevación del hioides y la descensión de la mandíbula. También acá tenemos el músculo milioideo. Este está originado por la línea milioidea de la mandíbula. Está insertado por el milioideo y el cuerpo del hioides. Está inervado por el ramo del milioideo del nervio trigémino. Está irrigado por la rama subclavia de la arteria lingual y la rama submentoniana de la arteria facial y tiene como función la elevación del hioides y la descensión de la mandíbula. Y esta es la base de la lengua y el suelo de la boca, como podemos observar. Tenemos también a los músculos digástricos en su vientre anterior y su vientre posterior. Entonces su vientre anterior, lo podemos ver acá, está originado en la fosa digástrica de la mandíbula y está insertado por el tendón intermedio que se inserta en el cuerpo del hioides. Está inervado por el nervio milioideo, está irrigado por las ramas de la arteria submentoniana y tiene como función la elevación del hioides y la base de la lengua. Este también fija el hioides, abre la boca mediante el descenso de la mandíbula. Ahora su vientre posterior, que lo podemos ver acá, delimitado con el número 89. Este está originado por la escotadura mastoidea del temporal, insertado por el tendón intermedio que se inserta en el cuerpo del hioides. Está inervado por el nervio facial, está irrigado por las ramas musculares de la arteria auricular posterior, las ramas musculares de la arteria occipital y tiene como función la elevación del hioides y la base de la lengua. Este fija el hioides y abre la boca mediante el descenso de la mandíbula. Estos vientres se encuentran unidos por un tendón intermedio que atraviesa una banda que atraviesa el hueso hioides. Por ahí están insertados. En esta vista también podemos observar al músculo estiroideo, que está
está originado en el borde posterior de la apófisis estiloides, su inserción es en el cuerpo del hioides y la unión con la asa mayor. Está inervado por el nervio facial, está irrigado por las ramas musculares de la arteria facial y las ramas musculares de la arteria occipital. Su función es elevar el hioides y la base de la lengua. Ahora vamos a ver lo que es la visión posterior de la región nucal. Vamos a ver los músculos intrínsecos. Vamos a ver entonces que aquí está la línea nucal superior. Vamos a ver aquí el músculo esternocleidomastoideo, que es un músculo grueso que va oblicuamente de la parte superior del tórax a la apófisis mastoides. Tenemos además en esta parte interior, vamos a ver lo que es el oblicuo superior de la cabeza. Este oblicuo superior de la cabeza se va a insertar en lo que es el atlas, o sea C1, en la apófisis transversa. De esta apófisis transversa va a salir lo que es el oblicuo inferior de la cabeza, que es este oblicuo inferior de la cabeza, y se va a insertar en lo que es la apófisis espinosa de axis, o sea de C2. Y además vamos a ver lo que es el recto posterior mayor, que es recto posterior mayor de la cabeza. Y lo que es este de aquí, vamos a ver que este es el esplenio nucal. Ahora vamos a ver lo que son los nervios cutáneos del cuello. Entonces vamos a tener que en los ramos del plexo cervical van a inervar en la parte occipital, en la parte de aquí, hacia atrás, con el nervio occipital menor, que viene de C2. Y luego vamos a tener lo que es el nervio auricular, que viene de C2 y C3 y viene y pasa en la parte de la oreja, los ramos hacia acá. Luego tenemos lo que es el nervio transverso, que el nervio transverso sale de C2 y C3 también, y lo que va a hacer es inervar esta parte aquí transversa. Y vamos a tener los nervios supraclaviculares, que lo que ellos van a venir es hacia parte de la clavícula, hacia abajo. Aquí podemos encontrar lo que es el nervio laringio superior, la arteria laringea superior, la arteria tiroidea superior, el nervio laringio recurrente, el hueso hioides, el cuerpo, el asta menor, el asta mayor, tenemos el ligamento tiroideo lateral, el cartílago tiroideo, asta superior, la membrana tiroidea, el cartílago tiroideo, asta inferior. Vamos a tener lo que también es la articulación cricotiroidea, cápsula, el músculo cricotiroideo, porción oblicua, también el ligamento cricotraqueal, los cartílagos traqueales, los huesos hioides. Vamos a encontrar entonces la glándula tiroides, el músculo cricotiroideo, la arteria tiroidea superior, la rama glandular anterior, el ligamento tiroideo mediano, el cartílago cueiniforme, el músculo aritenoideo oblicuo, el músculo cricoaritenoideo posterior y el músculo aritenoideo transverso. Vamos a tener el cartílago aritenoides y el cartílago corniculado. Vamos a tener un receso piriniforme, un pliegue faringoepiglótico. Vamos a encontrar lo que es el ligamento ilioepiglótico, el cartílago, el nervio laringio superior, ramo interno, el músculo tiroepiglótico, el cuerpo adiposo preepiglótico, el músculo tiroartenoideo, el músculo tiroartenoideo externo, el músculo cricoartenoideo lateral, el nervio laringio inferior. Vamos a ver también la cara articular tiroidea, el músculo ariepiglótico,
el músculo estilofaringeo, el pliegue vestibular, el ventrículo laringio, el pliegue vocal, el músculo vocal, la tráquea, el cartílago cricoides, el ligamento tiroepiglótico. Aquí encontramos lo que son los cartílagos de la laringe, encontramos el epiglotis, tenemos el hueso hioides. Entre el hueso hioides y el cartílago tiroides va a haber una membrana que se llama tiroioidea. Además de eso, vamos a encontrar una escotadura tiroidea superior que está aquí. Este cartílago va a tener una lámina y también va a tener en la parte inferior un ligamento que va a ser cricotiroideo medio, que va a unir el cartílago tiroideo con el cartílago cricoides. Y más inferior vamos a tener lo que es la tráquea. Por otro lado, por la parte posterior vamos a encontrar el cartílago corniculado, que es este pequeñito, y este que es más grandecito, que es el cartílago aritenoides. Estos van a encontrarse en la parte más media, un ligamento bucal. Además, en esta visión podemos ver que el cartílago cricoides va a tener lo que es una lámina, esta va a ser su lámina, va a tener un arco en la parte de acá, inferior, va a tener una cara auricular arinoidea, que es acá en la parte de aquí, no se alcanza a ver, arinoidea. Entonces vamos a hablar sobre la faringe. Para ello vamos a tener que esta va a tener 3 cavidades. La primera cavidad es la porción de acá, en la cual se le denomina nasofaringe. En esta vamos a encontrar algunos límites que van a ser lo que es la coanas, las bóvedas faringeas, lo que es las amígdalas faringeas, el trodente tuburino y el hueso esfenoides. Ahora vamos a hablar sobre la orofaringe. Esta también van a contener algunos límites, como es el pliegue palatogloso, lo que es el velo del paladar, el hueso hioides. También vamos a tener lo que es el istmo de las fauces y vamos a tener lo que son las vallacolas epiglóticas y por último las amígdalas palatinas. Y como última cavidad vamos a tener lo que es la laringofaringe, que esta va a tener un poco menos límites, los cuales van a ser el borde superior de la epiglotis, el esófago en lo que es C6, la pared posterior de la faringe. Entonces vamos a hablar de algunos elementos o estructuras que podemos encontrar en la faringe. Entonces, como primera estructura vamos a tener lo que es el orificio faríngeo de lo que es la trompa auditiva. Como segundo vamos a tener lo que es el ligamento longitudinal anterior, la membrana atlanto-occipital anterior y por aquí siguiente vamos a tener lo que es el ligamento del vértice del diente. Continuando, pues vamos a encontrar lo que es C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Y esto de aquí de color blanco pues se le denomina lo que va a ser la faucia bucofaringea y el espacio rosado pues va a ser el espacio retrofaringeo auditiva. Como segundo vamos a tener lo que es el ligamento longitudinal anterior, la membrana atlanto-occipital anterior y por aquí siguiente vamos a tener lo que es el ligamento del vértice del diente. Continuando pues vamos a encontrar lo que es C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Y esto de aquí de color blanco pues se le denomina lo que va a ser la faucia bucofaringea y el espacio rosado pues va a ser el espacio retrofaringeo. Y como último pues que podemos estructurar y denominar acá va a ser lo que es la epiglotis, que la podemos ver acá limitando con lo que es la orofaringe. De la glándula tiroides. Es de resaltar que esta pues se va a situar en lo que es debajo de la nuez de Adán y esta pues va a cumplir la función de regulación del metabolismo del cuerpo. Vamos a resaltar que esta pertenece a lo que es el sistema endocrino y como podemos analizar pues esta va a tener una forma de mariposa y se va a encontrar en la parte anterior hacia abajo de lo que es en la parte inferior de la lengua. Entonces vamos también a hablar un poco sobre lo que es la irrigación de esta. Entonces vamos a saber que la irrigación de la glándula tiroides pues va a estar
primera por lo que es la arteria carótida externa y va a estar inervada por lo que son las arterias tiroidea superior y la tiroidea inferior. También va a estar inervada por lo que son las venas tiroideas, las ramas glandulares posteriores. Hablaremos ahora sobre la inervación de esta glándula. Entonces vamos a saber que la glándula tiroides va a estar inervada por el nervio faríngeo recurrente derecho y por los dos nervios vagos, tanto el derecho como el izquierdo. Ahora hablaremos sobre la glándula paratiroides. Entonces vamos a resaltar que la glándula paratiroides se va a encontrar en lo que es situada en lo que son unas pequeñas estructuras ovoides que, bueno, aquí no las podemos analizar bien, y estas van a ser amarillentas que se van a encontrar en lo que es la superficie interna de los lóbulos laterales de la glándula tiroidea. Esta pues se denomina en la glándula paratiroidea superior e inferior. Hablaremos de lo que es la laringe. Entonces cabe resaltar que esto en la faringe pues se encuentra en la zona de la laringofaringe. Entonces vamos a hablar que la laringe pues va a ser un esfínter que va a cerrar el tracto respiratorio inferior y va a ser como un instrumento que produce pues el sonido. Entonces vamos a hablar rápidamente de los cartílagos y ahorita los miraremos de forma específica. Entonces uno de los cartílagos que pues esta contiene son el cricoides, el tiroides, el epiglotis, la aritenoides, el cuniculado y el cuniforme. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces vamos a ver del cartílago cricoides. Este se encuentra en la parte inferior y pues va a ser el más, más que se encuentra en la parte más inferior de los cartílagos y pues va a rodear completamente lo que son las vías aéreas. Hablaremos ahora del cartílago tiroides. Este cartílago pues es el más grande de todos. Este se encuentra en la parte superior del cartílago cricoides y pues es el que va a componer lo que es esta parte de acá. Ahora vamos a hablar de lo que es el cartílago epiglotis, el cual pues este sí lo podemos ver muy bien acá, el cual va a tener pues una forma de lo que es una forma de hoja y pues se va a unir a lo que es el cartílago tiroides por el ligamento tiroepigótico que se va a encontrar en la parte de abajo. Este cartílago pues va a evitar que el alimento vaya a lo que se conoce como el camino viejo. Ahora hablaremos del cartílago aranoides. Estos pues digamos que en esta parte se pueden ver un poco. Este pues va a tener una forma de pirámide y lo que hace es que va a tener la apófisis bucal y allí es donde se van a unir los ligamentos bucales. Ahora hablaremos de dos muy pequeños cartílagos que son el cartílago corniculado y el cartílago cuniforme, que no los podemos apreciar acá, pero pues vamos a hablar un poco de ellos. Entonces tenemos el cartílago corniculado, pues un cartílago cuya base articular pues son los vértices del cartílago arenoide, y el cuniforme pues se encuentra en lo que es suspendido en la membrana fibroelástica de la laringe. Vamos a hablar un poco de algunos músculos que se puedan observar. Entonces el primer músculo que podemos ver, digamos de una forma poco extensiva, es el músculo aritenoides, el cual va a tener el origen en el cartílago aranoides y va a estar insertado por lo que es el cartílago aranoides opuesto. Vamos a resaltar que este va a estar inervado por lo que es el nervio laríngeo recurrente y va a estar irrigado por las arterias tiroideas superior. La función que va a cumplir este músculo pues va a ser lo que es el cierre de la apófisis intercartilaginosa pues de la hendidura gloteica.